Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 137 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que estén activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 24 de febrero de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el inicio de los juegos oficiales de pretemporada de la NPB, las recientes firmas de los dominicanos Sandy Brito y Luis Jiménez y el roster de Japón para los juegos amistosos contra México. Luego hablaremos de la diferencia entre la colusión en las grandes ligas y la colusión en Japón en la NPB. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Esta semana afortunadamente sí tuvimos muchas más noticias para comentar, de manera que el programa de hoy tenemos bastante información bien interesante que compartir con ustedes. Comencemos con el inicio de los juegos oficiales de pretemporada de la NPB. Recuerden, existen juegos amistosos, ya sea entre equipos japoneses o entre jugadores de un mismo equipo, lo que llaman partidos intraescuadras, partidos amistosos contra otros equipos japoneses y partidos amistosos incluso contra equipos de Corea del Sur y de Taiwán, que también hacen su pretemporada en Japón. De manera que en este caso, ayer sábado comenzaron los llamados juegos oficiales de pretemporada. La diferencia es que son juegos solamente entre equipos de la NPB y en ellos se disputan, se llevan todas las estadísticas. Y la mayoría de estos juegos además se disputan en los estadios oficiales de cada uno de los equipos, cosa que no ocurre en las grandes ligas. Y estos partidos, las estadísticas de estos partidos se llevan minuciosamente y en base a ellas pues se determina cuáles fueron los jugadores y los equipos más destacados de la pretemporada. Estos partidos que comenzaron ayer se van a estar disputando hasta el domingo 24 de marzo, que va a ser la última jornada de juegos de pretemporada. Y luego pasarán o habrán 4 días de descanso hasta que la liga comience su temporada regular el viernes 29 de marzo. De manera que ayer sábado se disputaron los primeros 3 partidos oficiales de pretemporada y hoy domingo se disputaron 4 más. Uno de ellos fue suspendido por lluvia. Se van a disputar 5, pero el juego entre los Búfalos de Orix y los Halcones de SoftBank en el estadio de Ivy de Miyazaki fue suspendido por lluvia. De manera que comenzó ayer la primera jornada de los juegos de pretemporada. El latino más destacado hasta ahora incluso es el puertorriqueño Neftalí Soto, quien recuerden fue el campeón jonronero de la Liga Central la temporada pasada con 41 jonrones. Ayer conectó un jonrón en su segundo turno y en su primer partido oficial de pretemporada. Fue un jonrón solitario y hoy además se fue de 2-2 con un doble y un sencillo y una carrera anotada. Está bateando para 800 en este momento tras apenas 2 partidos. Fantástica la actuación hasta ahora de Neftalí Soto. El mexicano Efren Navarro y el cubano Alex Guerrero conectaron un sencillo cada uno y remolcaron una carrera cada uno en la jornada de ayer. Esos fueron los bateadores más destacados. El venezolano Edison Barrios ganó un partido, también lanzó 2 entradas perfectas para las Estrellas de Dena, fue el lanzador abridor de ese partido de ayer y se llevó la victoria, de manera que tiene récord de 1-0 y efectividad de 0 luego de 2 entradas lanzadas hasta ahora en la pretemporada. El venezolano José Celestino López también destacó, se fue de 3-2 con un doble, un sencillo y 2 anotadas en el juego de ayer, y hoy se fue de 2-1 con un sencillo y una carrera remolcada. Fue el único latino que remolcó carreras en la jornada de hoy domingo y está bateando para 600 en este momento. Fantástica la actuación de básicamente de todos los 4 latinos que están en las Estrellas de Dena. Soto y López acabamos de mencionar. Barrios ganó su apertura de ayer y también Edwin Escobar, que es relevista, lanzó 1 o 2-0 si mal no recordamos en el partido de ayer y dejó su efectividad en 0 también. De manera que excelente la actuación de todos los latinos que están en las Estrellas de Dena y el equipo también. El equipo ganó su primer partido de ayer y hoy quedó empatado 4-4 con los Carpas de Hiroshima.
El dominicano Alejandro Mejía debutó hoy domingo, no jugó ayer porque Hiroshima no jugó ayer, pero hoy sí jugó su primer partido y se fue de 4-2 con 2 dobles y 2 carreras anotadas en su primer partido oficial de pretemporada. Ahora, a varios latinos no le fue tan bien, especialmente a los lanzadores. El primero de ellos fue el dominicano Joely Rodríguez, que permitió 3 carreras en una entrada de relevo en el juego de ayer de los Dragones de Chunichi y terminó con una efectividad de 27 después de esa entrada que lanzó. Y terminó perdiendo el partido, si mal no recordamos. No, perdón, el partido ya estaba perdido en aquel momento. Hoy domingo el venezolano Albert Suárez fue el abridor para las golondrinas de Yakult. Lamentablemente permitió 2 jonrones solitarios consecutivos a los 2 primeros bateadores que enfrentó y terminó permitiendo 3 carreras en total y perdió el partido también para las golondrinas de Yakult. Fue su primera apertura de la pretemporada, pero lanzó 3 entradas completas, si mal no recordamos, de manera que su efectividad quedó en 9. Y el dominicano Brian Rodríguez, hoy domingo también, lanzó 3 entradas, permitió un jonrón de 3 carreras y eso fue lo que decidió el partido en su contra, de manera que terminó perdiendo. Él lanzó las últimas 3 entradas del juego y en el último inning, si mal no recordamos, permitió un jonrón de 3 carreras y eso fue lo que le causó la derrota. De manera que esos fueron lanzadores a los que lamentablemente no les fue bien, pero en términos generales tuvimos bastante participación en el juego de ayer entre los Dragones de Chunichi y las Estrellas de Dena. Un total de 9 latinos vieron acción en ese partido, cosa que además es imposible en la temporada regular porque solo se pueden tener 4 de ellos en el roster activo. De manera que lo máximo, la máxima cantidad de latinos que podrían verse en un partido es 8, 4 por cada equipo. Pero como estamos en pretemporada, pues ayer vieron acción 9 latinos en el partido Chunichi versus Dena. De manera que en términos generales una actuación bastante satisfactoria. Algunos de ellos destacaron, otros de ellos no les fue tan bien, pero en general mucha participación de jugadores latinos en estas 2 primeras jornadas de la pretemporada, de juegos oficiales de pretemporada de la INPB. De manera que bien, muy auspicioso el inicio. Durante la semana no tendremos juegos, pero el próximo fin de semana, sábado y domingo, comenzarán otra vez los juegos oficiales de pretemporada y a partir de ese momento sí tendremos juegos prácticamente todos los días hasta, repetimos, el domingo 24 de marzo, que será la última jornada de pretemporada. Luego tendremos 4 días de descanso y finalmente el viernes 29 de marzo comenzará la temporada 2019 de la NPB. Hablemos ahora de las firmas de los dominicanos Sandy Brito y Luis Jiménez, que fueron anunciadas este viernes. Sus equipos las anunciaron este viernes. En el caso de Brito fue invitado por los Dragones de Chunichi a hacer una prueba en los entrenamientos primaverales del equipo y su caso fue curioso porque en el primer partido amistoso, un partido intraescuadra, en el que vio acción su primer lanzamiento, la pelota se le escapó de la mano y terminó pegando en la malla detrás del plato. Fue un lanzamiento totalmente salvaje, es decir, totalmente fuera de control. Y no solo fue uno, sino como 5 lanzamientos más en ese mismo partido terminaron parando en la malla detrás del plato. El control estaba muy malo. Y ese video lo compartimos en su momento y también fotos de ese momento fueron publicadas en todos los medios japoneses. Sin embargo, afortunadamente él logró mejorar su control y el equipo quedó lo suficientemente satisfecho como para darle un contrato. Ahora, es un contrato de liga menor, es decir, Brito va a pasar a formar parte del programa de desarrollo de jugadores de los Dragones de Chunichi. Eso quiere decir que va a estar limitado solamente al segundo equipo de la organización. No podrá jugar en la máxima categoría de la NPB hasta que el equipo le dé un contrato de liga mayor. Aunque pues hay que aclarar que eso podría ocurrir en cualquier momento. Es decir, en cualquier momento de la temporada regular el equipo puede promoverlo, darle un contrato de liga mayor, siempre y cuando esté jugando bien, por supuesto, y permitirle que debute en la máxima categoría de la NPB. No sabemos cuáles son los términos financieros del contrato, pero seguramente será algo muy modesto, quizás $60,000 al año, $80,000 al año, algo por el estilo, para que forme parte, pues, y vea acción en el programa de desarrollo de jugadores del equipo.
Lo mismo ocurrió con Luis Jiménez. Luis Jiménez es un jugador bien interesante porque tiene experiencia en grandes ligas, tiene experiencia en la Liga Mexicana, tiene experiencia en la Liga de Corea del Sur y no sabemos si en algún momento tuvo experiencia en una liga independiente en Japón o no. El cuento es que fue invitado a hacer una prueba también en los entrenamientos primaverales de las Águilas de Rakuten y desde el principio el manager y el gerente general quedaron muy satisfechos con su rendimiento, lo vieron bateando bien, lo vieron con buena defensa. El problema es que Rakuten ya tiene suficientes extranjeros y Jiménez realmente no es una prioridad. Sin embargo, el equipo le hizo una oferta y él aceptó y el equipo básicamente planea tenerlo como un seguro en caso de que los otros extranjeros que ya contrataron se lesionen o pasen por una mala racha. En ese momento, pues entonces promoverían a Jiménez y lo pondrían a jugar con el primer equipo. De momento le están dando, al igual que Brito, un contrato de liga menor. Eso quiere decir que va a estar jugando, va a pasar a formar parte de el programa de desarrollo de jugadores de las Águilas de Rakuten y va a estar trabajando solamente con el segundo equipo. Pero repetimos, en cualquier momento de la temporada el equipo lo puede promover, le puede dar un contrato de liga mayor y cuando eso ocurra pues podrá jugar en la máxima categoría de la NPB. De manera que felicidades a ambos. Tenemos ya, caramba, 6 o 7 latinos o quizás más en los programas de desarrollo de jugadores de distintos equipos de la NPB y eso es una gran noticia obviamente porque pues aumenta la posibilidad de que ellos puedan ver acción y debutar este año en la NPB. Hablemos ahora de otra gran noticia que vimos esta semana, es el japonés Sho Aranami, que fue por una par de temporadas el jardinero central titular de las Estrellas de DeNA. Estamos hablando de los años 2012 y 2013. Sho Aranami ha sido contratado para jugar con los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Liga de Verano del béisbol mexicano. Y nos parece una gran noticia. Nuestro amigo en Japón, Jim Allen, de la agencia de noticias Kyodo, siempre ha dicho que los jugadores japoneses que no tienen chance, que no tienen la oportunidad, porque no hay cupo para ellos de jugar en Japón a tiempo completo, no sería una mala idea que les den un contrato en México, de manera que puedan ser titulares en México y jugar continuar sus carreras allá cuando en Japón pues las puertas lamentablemente se les han cerrado. Y eso lo dijo pensando específicamente en Tomo Otosaka, que es otro jugador de muy buena calidad que tuvo una campaña fantástica hace año y medio, es decir, en el invierno de 2017-2018 con los Yaquis de Ciudad Obregón. Y estuvo bateando 400 como por un mes, algo así. Fantástica la actuación de Otosaka, pero lamentablemente en Japón en su equipo Estrellas de DeNA no hay cupo para él. El equipo ya tiene bateadores mejores que él y con la misma calidad defensiva y él no tiene chance de ser titular. Se mantiene en el equipo, normalmente está en la banca, pero lamentablemente no tiene chance de jugar a tiempo completo. Y sería interesante que en México le den un contrato, uno de los equipos mexicanos decida contratarlo para que pueda jugar tiempo completo allá. El cuento es que eso no ha ocurrido con Otosaka, pero ahora Sho Aranami está tomando esta iniciativa, está tomando ese paso y nos parece que es una cosa muy positiva para los jugadores japoneses que, caramba, no lograron jugar en grandes ligas, no lograron siquiera mantenerse como titulares en Japón, pero que les den una oportunidad para jugar en México, pues nos parece algo muy bueno y pues que le vaya muy bien, que gane mucha experiencia y que esperemos que tenga éxito. Pues además es el tercer mexicano que ha sido firmado para esta temporada para la Liga Mexicana. Luego de Yasutomo Kubo, que es otro lanzador veterano que también vio acción con las Estrellas de DeNA, y un muchacho llamado Yu Katayama que tiene una historia muy muy bonita que, si mal no recordamos, ya la comentamos en este programa, y es el hecho de que él nunca jugó béisbol profesional en Japón. Él simplemente estaba trabajando en un banco, pero su pasión era jugar béisbol, de manera que él siguió entrenando. Tuvo el chance o la oportunidad de jugar béisbol invernal en la Liga Colombiana y allí lo vio un scout de México y lo firmó para jugar en México, de manera que va a estar jugando en México esta temporada y va a ser finalmente profesional, y es algo que hay que aplaudir porque es lo que muestra que cuando uno pues se esfuerza por trabajar, por conseguir sus sueños, pues uno puede lograrlo, y nos parece
Fantástica la historia de Katayama, de manera que tendremos 3 japoneses en la Liga Mexicana de Béisbol esta temporada y estaremos pues pendientes de lo que hagan. Les deseamos todo lo mejor. Son entonces 3, sí, exactamente, los que acabamos de mencionar, 3 jugadores japoneses este año, Aranami, Kubo y Katayama, y si les va bien, pues hay que estar seguros de que en el futuro también tendremos más jugadores mexicanos más jugadores japoneses dando el salto a la Liga Mexicana, porque repetimos, nos parece que es una excelente opción para aquellos jugadores que tienen talento en Japón, pero que lamentablemente por distintas razones no tienen cupo en sus propios equipos para ser titulares en Japón. Hablemos ahora del roster de Japón para los partidos amistosos contra México. Esta semana, el lunes pasado, fueron anunciados los miembros, los representantes que Japón va a llevar para esa serie de 2 juegos amistosos contra México que se va a disputar el 9 y el 10 de marzo en el Kyocera Dome de Osaka. Le echamos un vistazo al roster. Lo primero que nos viene a la mente es que se trata de un roster joven de puras estrellas emergentes de buena calidad. Un par de ellos fueron los novatos del año de la temporada pasada. Y jugadores que tienen mucho talento, de manera que va a ser un equipo bueno, de buena calidad e interesante de ver, pero hay que estar claros, las estrellas consagradas, los jugadores de mayor calidad que tiene Japón actualmente en la NPB, no estamos hablando de grandes ligas, sino los que están todavía activos en Japón, pues obviamente no están presentes en este equipo. Se trata de un equipo de estrellas jóvenes, de jugadores emergentes talentos que están creciendo rápidamente, pero no de los jugadores consagrados, no de los más veteranos, ni los que estamos acostumbrados a ver en torneos como el Clásico Mundial de 2017. Repetimos, igual va a ser un equipo de buena calidad y sospechamos que todo esto tiene que ver con el hecho de que el manager de la selección japonesa, del equipo Samurai, Atsunori Inaba, lo más probable es que esté probando a los novatos, a los jugadores jóvenes, para decidir cuál de ellos va a llevar al torneo Premier 12 que se va a jugar en noviembre de este año, que ese es básicamente la Copa Mundial de Béisbol que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Es el segundo torneo de béisbol más importante del mundo después del Clásico Mundial de Béisbol. Y pues Japón siempre se toma muy en serio este tipo de torneos y quiere ir con todo para tratar de ganar. La vez pasada perdió en semifinales y no pudo ganar. Este año quiere tratar de ganar el torneo. Pues repetimos, lo que pensamos que está ocurriendo es que Inaba, el manager de Japón, está probando a los jugadores jóvenes para saber con cuál de ellos va a contar, a cuál de ellos se va a llevar al torneo Premier 12 en noviembre de este año. Vamos a echarle un vistazo a la lista completa de los jugadores japoneses que van a estar en estos 2 partidos amistosos para que tengan una idea de cómo lucen, quiénes son los jugadores con los que van a estar presentes en estos 2 partidos amistosos. Tenemos entre los lanzadores, vemos por ejemplo a Yasuaki Yamazaki, que es el cerrador estrella de las Estrellas de DeNA, y es probablemente uno de los mejores cerradores de Japón en este momento, de manera que esa es una buena opción. Ese sería un muchacho que estaría en la selección nacional final, la selección que va a ir al torneo Premier 12. Shota Imanaga es un lanzador zurdo abridor de las Estrellas de DeNA. También es un lanzador que podría estar como abridor en el torneo Premier 12. Tomoya Mikami es un relevista de las Estrellas de DeNA, de buena calidad, pero quizás podría estar o podría no estar. Este es un jugador que está ahí en el borde. Hay que ver qué tal le va en estos 2 partidos amistosos. Yuito Mori, el cerrador de los Halcones de SoftBank, mientras el norteamericano Denis Arfate estuvo lesionado, es un buen lanzador y seguramente va a ser incluido en la selección que va a participar en el torneo Premier 12 este año. De los otros presentes vemos, por ejemplo, a Kazuto Taguchi, un buen lanzador de los Gigantes de Yomiuri, un buen lanzador abridor. Pero básicamente es eso, es decir, los mejores lanzadores que Japón tiene disponible, por ejemplo, Takayuki Kishi de las Águilas de Rakuten en este momento, o por ejemplo
Uwasawa, Naoyuki Uwasawa de los luchadores de Nippon Ham, o Kodai Senga de los halcones de SoftBank, etcétera. Hay varios lanzadores de muy buena calidad que no están aquí incluidos, de manera que, repetimos, nuestra sospecha es que Inaba quiere probar a los jugadores más jóvenes y ver qué tal responden para saber a cuál de ellos se lleva al torneo de noviembre. Entre los receptores vemos a Seiji Kobayashi de los Gigantes de Yomiuri, a Tatsuhiro Tamura de los Marinos de Lotte y Takuya Kai de los Halcones de SoftBank. Recuerden, Takuya Kai fue el que brilló el año pasado en la serie de estrellas de las grandes ligas contra la selección japonesa. Además fue el receptor de los Halcones de SoftBank que ganó la serie de Japón el año pasado. Un señor que está en excelente forma. Que es un espectáculo sacando o retirando corredores en segunda base y en tercera cuando tratan de robarse una base. De manera que estos sí serían probablemente los 3 receptores que estarán también con la selección nacional en noviembre. En el infield tenemos a Kyota Yoda, si mal no recordamos fue el novato del año de la temporada pasada o hace 2 temporadas en el campo corto. Es uno de los mejores campos cortos, pero sigue siendo un novato, un jugador emergente. Tenemos a Naoki Yoshikawa de los Gigantes de Yomiuri, que es un novato, primera vez que participa o que juega con la selección nacional. Tenemos a Kotaro Kiyomiya, que es el gran novato de los luchadores de Nippon Ham. Es un muchacho que implantó un récord de jonrones para las ligas menores del béisbol colegial y universitario en Japón y que disputó su primera temporada como profesional el año pasado con los luchadores de Nippon Ham. Pues esta va a ser su segunda temporada y es la primera aparición que tiene en la selección nacional, de manera que repetimos, los están probando a ver cuáles de ellos responden mejor para incluirlos en la selección nacional en noviembre. Kazuma Okamoto, un novato que tuvo una temporada sensacional el año pasado con los Gigantes de Yomiuri, lo están incluyendo. Lo mismo con Kazuki Tanaka, que fue el novato del año de la Liga del Pacífico el año pasado. Masataka Yoshida, un fantástico jardinero de los Búfalos de Orix que conecta unos jonrones muy buenos. Lo están llamando, es su primera aparición en la selección nacional. Esto ya estamos hablando de los jardineros, en este caso. Kazuki Tanaka y Masataka Yoshida son jardineros todos. También Seiji Uebayashi, un jardinero muy bueno y joven, pero que batea muy bien, de los Halcones de SoftBank. Y tenemos también al veterano Kensuke Kondo y a Haruki Nishikawa, otro buen jardinero, muy rápido, muy buen bateador de los luchadores de Nippon Ham. Una que, repetimos, es un equipo de calidad, un equipo de jugadores, algunos de ellos tienen buena experiencia y muy buen talento, pero sin duda alguna se trata de un equipo de jóvenes, los que probablemente Inaba quiere probar para ver cuál se lleva a la selección de noviembre que participará en el torneo Premier 12. Vamos a contarlo, son de todo este roster de 28, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de los 28 jugadores son jugadores que están apareciendo o que están jugando con la selección nacional por primera vez en sus carreras. De manera que 11 debutantes en este grupo de 28, sin duda alguna, pues estamos hablando de novatos a los que el manager quiere probar para ver cómo responden de cara al torneo Premier 12 de noviembre de este año. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 18 de febrero con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de lo que promete el duelo de managers Ramírez versus Hara. Y estamos hablando del venezolano Alex Ramírez, que es el manager de las Estrellas de Adena, y Tatsunori Hara, que es el manager de los Gigantes de Yomiuri. Recuerden, Ramírez jugó 13 años como jugador en las Grandes Ligas. Y 2 de sus mejores años, o 3 de sus mejores años, llegaron entre 2008 y 2010. Esas 3 temporadas en las que Ramírez jugó con los Gigantes de Yomiuri,
bajo la dirección de Tatsunori Hara, de manera que los dos se conocen muy bien, se respetan muchísimo. Ramírez era el mejor jugador de Yomiuri en el momento que Hara estaba ahí, y Hara siempre hablaba con él, le pedía consejos, le pedía su opinión con respecto a ciertas movidas para ver cómo manejar mejor al equipo. Y cuando Ramírez se convirtió en manager, él dijo que él siempre ha tomado a Hara como su modelo a seguir a la hora de ser manager, porque Hara sabía organizar muy bien a sus jugadores. Sin embargo, Ramírez tiene el agregado, el bono de que es occidental, y él conoce muy bien el estilo de juego japonés, pero además lo sabe mezclar con ideas del béisbol occidental que pueden ser un poco más eficientes. Los japoneses suelen ser muy tradicionalistas, juegan el béisbol muy por lo que dice el libro. Y en el caso de Hara, por ejemplo, Hara es un manager que en la primera entrada de un partido, si el primer bate es en base, el segundo bate automáticamente está tocando la pelota para avanzarlo a la segunda base. Eso es lo que hacen típicamente todos los managers japoneses. Ramírez es uno de los managers que se ha negado, es el manager que menos toca la bola, es decir, es el que menos utiliza el toque de sacrificio porque le parece una pérdida de energía, es regalarle un out al equipo rival, de manera que cuando es necesario, cuando la situación lo amerita, lo utiliza, pero en la mayoría de los casos no lo hace. Mientras que los managers japoneses suelen hacerlo automáticamente, sin pensarlo. Es decir, ellos no conciben el juego de ninguna otra manera que no sea esa. El bono, lo bueno, la parte positiva de Ramírez como manager en Japón es que él sabe mezclar ambos estilos. Él sabe utilizar el estilo japonés, pero también el estilo occidental, y eso le ha dado, le ha tenido éxito, le ha brindado éxito en los 3 años, las 3 temporadas que ya lleva como manager. En esta de 2019 va a ser su 4ª temporada como manager en la NPB. Ahora, lo interesante de todo esto es que Ramírez se convirtió en manager, su primera temporada como manager fue en 2016, que fue justamente el año después de que Hara renunció como manager de los Gigantes de Yomiuri. De manera que ahora que los Gigantes de Yomiuri los contrataron de vuelta, esta va a ser la primera vez, esta va a ser la primera temporada en la que los dos, Ramírez y Hara, se van a enfrentar como managers, y eso promete pues ser muy interesante a lo largo de toda la temporada, ver cómo responden cada uno cada vez que sus dos equipos se enfrentan. De manera que estaremos muy pendientes de lo que ocurra este año con los juegos entre las Estrellas de DN y los Gigantes de Yomiuri para ver cómo actúan y cómo responden Alex Ramírez y Tatsunori Hara en sus puestos o en sus roles de managers de esos dos equipos. El martes 19 de febrero la noticia del día fue la actuación del cubano Onelki García en la práctica de los Tigres de Hanshin. Lanzó muy bien, enfrentó como a 7 bateadores y permitió solamente un hit. Ponchó a 1 o a 2, si mal no recordamos. En términos generales, pues se lució muy bien, se fue muy bien. Y de hecho, poco después o al día siguiente, García se tuvo que ausentar porque tenía que viajar a los Estados Unidos para procesar un papeleo con respecto a su solicitud para adquirir la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero ya debería estar de regreso. Si no ha regresado todavía, ya debería estar regresando en cualquier momento a Japón para continuar con sus prácticas, con los entrenamientos primaverales de los Tigres de Hanshin. El miércoles 20 de febrero la noticia del día fue el mexicano Cristian Villanueva, quien sumó un doble de 2 carreras en un partido amistoso de los Gigantes de Yomiuri. Sigue luciendo bien, sigue bateando pues decentemente en los juegos amistosos de los Gigantes de Yomiuri, y este fin de semana vio acción también, conectó un sencillo, si mal no recordamos, en el primer partido. Hoy domingo conectó otro sencillo y lamentablemente recibió un pelotazo en la espalda. Estaba en la segunda base corriendo, el lanzador se volteó y lanzó a segunda, pero ninguno de los defensores lo fue a cubrir y la pelota le terminó pegando en la espalda a Villanueva y lució mal. Él se tiró al piso con dolor y parece que nos pegó un susto, digamos, porque pareció que se hubiese lesionado. Pero por lo que leímos en la prensa luego, él está bien, fue simplemente le pegó en el muslo, en el músculo, perdón, en la cintura, un poco más arriba de la cintura, y le dolió, pero no le pegó en ningún hueso ni le causó ninguna fractura. De manera que Villanueva pues se mantiene activo con los Gigantes de Yomiuri en la pretemporada, y pues a ver qué tal le va este año en su primera temporada en la NPB.
El jueves 21 de febrero, los dominicanos Xavier Batista, Jerónimo François y Alejandro Mejía fueron las noticias del día, porque vimos un artículo en uno de los diarios japoneses hablando de que los tres van a tener que pelear un puesto como titulares en los Carpas de Hiroshima esta temporada, porque Hiroshima cuenta con 7 extranjeros. Todos ellos están rindiendo bien hasta el momento, pero solo 4 de ellos pueden estar en el roster activo del equipo en lo que comienza la temporada y durante el resto de la temporada. De manera que hay que ver cuáles van a ser los 4 elegidos, ¿no? Suponemos que Batista, que pegó 25 jonrones en la temporada pasada, será uno de los elegidos para que se mantenga, sea titular con el equipo. François fue un relevista excepcional el año pasado para Hiroshima y el equipo cuenta con él como su setup man, es decir, el lanzador, el relevista de la octava entrada antes de traer al cerrador. Y es probable que sea titular también. Supondríamos que Alejandro Mejía también tiene chance de ser titular este año porque el equipo dejó en libertad a finales de la temporada pasada al norteamericano Brad Eldred, que ya tenía como 6 o 7 años con la organización. Eldred obviamente pues ya está más viejo, no está en las mejores condiciones físicas del mundo, pero él solía cubrir la primera base y era el hombre de poder del conjunto. Y Batista es el bateador, Mejía, perdón, es tan alto como Batista, es capaz de pegar jonrones, viene de ganar la triple corona ofensiva la temporada pasada en el equipo menor de los Carpas de Hiroshima y lo más probable, o es muy posible, que el equipo le dé la oportunidad de ser titular este año porque necesitan ese bateador de poder en la primera base. De manera que los tres tienen muy buen chance de ser titulares esta temporada. Hay que esperar a ver cómo termina de transcurrir la primavera y qué decisión toma el manager una vez que comience la temporada regular, que repetimos será el viernes 29 de marzo de este año. El viernes 22 de febrero la noticia del día fueron las firmas de los dominicanos Sandy Brito y Luis Jiménez con sus respectivos equipos. Ambos recibieron un contrato de liga menor. Eso quiere decir que van a pasar a formar parte del programa de desarrollo de jugadores de los Dragones de Chunichi en el caso de Brito y de las Águilas de Rakuten en el caso de Jiménez. Aunque repetimos, en cualquier momento del año los dos podrían ser promovidos. Sus equipos tienen que darle un contrato de liga mayor y una vez que lo reciban, pues podrán ver acción en la máxima categoría de la NPB. Ayer sábado la noticia del día fue el jonrón del puertorriqueño Neftali Soto, que conectó el primer jonrón latino de la pretemporada. Repetimos, tuvimos 3 juegos oficiales de pretemporada en la jornada de ayer. Y hoy domingo tuvimos otros 4 juegos oficiales. Iban a ser 5, pero uno de ellos fue suspendido por lluvia. Y hoy domingo 24 de febrero la noticia del día fue la del venezolano José Celestino López, que remolcó una carrera en el partido de pretemporada ante los Carpas de Hiroshima. Fue la única carrera latina, el único latino que empujó una carrera en la jornada de hoy. De manera que tuvimos una semana bastante activa, afortunadamente mucho mejor que las 2 semanas anteriores en las que no tuvimos tantas noticias que comentar. En esta ocasión, afortunadamente, pues tuvimos muchas noticias interesantes. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queríamos hablar del tema de colusión que está tan de moda en las grandes ligas con tantos agentes libres que todavía no han conseguido trabajo y todavía no han sido firmados y además con otras señas, otras señales claras de que algo está ocurriendo. Por ejemplo, uno de los periodistas norteamericanos más famosos en Twitter comentó que escuchó el comentario de un jugador, un agente libre que está esperando por ser firmado y tenía semanas sin recibir ninguna oferta y de pronto en el mismo día recibió 4 ofertas idénticas de 4 equipos distintos. Es decir, 4 equipos distintos los contactaron o contactaron a su agente para ofrecerle el mismo tipo de contrato por la misma cantidad. Y obviamente ese tipo de cosas pues no son casualidad. Algo está ocurriendo, los equipos de grandes ligas están trabajando en conjunto para manipular el mercado y no ofrecerle a los agentes libres el monto justo por sus servicios. De manera que ahora que se toca este tema o se está discutiendo este tema y es posible que los jugadores
de las grandes ligas vayan a una huelga en el futuro para tratar de resolver el problema, pues pensamos que era una buena idea también hablar de la colusión en Japón, que sí existe, que ha existido por muchos años y que ha sido siempre la misma. Pero vamos a explicarles además la diferencia, porque es un tipo de colusión distinta al que se ve en las grandes ligas. Ahora, hay que aclarar también que el tipo de colusión que estamos viendo en este momento en las grandes ligas es distinto al que se ha visto antes en la misma liga. Recuerden, el caso más famoso fue la colusión que se dio en los años 85, 86 y 87, en la que básicamente todos los dueños de los equipos de grandes ligas se pusieron de acuerdo para no contratar jugadores de otros equipos. Es decir, los jugadores que alcanzaban se convertían en agentes libres, entraban al mercado esperando recibir ofertas de otros equipos y los otros equipos simplemente se negaban a ofrecerle nada y esos jugadores terminaban, no tenían más remedios que firmar de nuevo con el mismo equipo con el que estaban antes. Y eso pues se recopilaron montañas de evidencias. La Asociación de Peloteros llevó a las grandes ligas a una corte y la corte falló a favor de los peloteros. Se probó que existía una colusión y las grandes ligas tuvieron que pagar como 287 millones de dólares, algo así, en compensación para todos aquellos jugadores que no recibieron su justo contrato en su momento. Y recordamos a Marvin Miller. Marvin Miller es una figura importantísima en la historia de las grandes ligas. Es el señor que fue el primer jefe de la Asociación de Peloteros de las grandes ligas, el que negoció el primer convenio de trabajo laboral colectivo entre los jugadores y las grandes ligas, y el que mejoró básicamente, el que creó la agencia libre, el que destruyó la cláusula de reserva y el que mejoró las condiciones de trabajo de los peloteros en las grandes ligas, el que hizo posible que ganen salarios tan buenos como los que vemos en la actualidad. En su momento, Marvin Miller explicó que ese caso de colusión de las grandes ligas en 1985 y 1987 es el escándalo más grande que se ha visto en la historia de la liga. Mucha gente considera que el escándalo de las llamadas medias negras de la temporada 2019 fue el equipo de las Medias Blancas de Chicago que a propósito perdieron esa serie mundial por la influencia de los apostadores. Ese era considerado, o muchos todavía lo consideran como el peor escándalo en la historia de la liga, pero Marvin Miller explicaba con mucha razón que el escándalo de la colusión de los años 85, 86, 87 fue algo en el que estuvieron involucrados todos los dueños de todos los equipos de grandes ligas, mientras que en el escándalo de aquella serie mundial del año 1919 fueron 8 peloteros que fueron suspendidos de por vida para jugar en las grandes ligas, pero 8 peloteros nada más. En este caso fueron todos los dueños de todos los equipos y el acuerdo era no firmar agentes libres de otros equipos. También incluso hubo por muchísimos años una colusión en las grandes ligas antes de 1947, cuando Jackie Robinson debutó y rompió la barrera racial en las grandes ligas. Fue el primer negro en jugar en las grandes ligas desde los años 1800 o etcétera. Existía antes de ese año una colusión, un acuerdo no escrito entre todos los dueños de las grandes ligas en que ninguno de ellos iba a contratar a un jugador negro, un jugador de color. De manera que las grandes ligas tienen un historial de colusión y simplemente se calma por un tiempo y en lo que consigue la forma de hacer una nueva colusión lo hace. Y lo que estamos viendo en este momento, en nuestra opinión, es lo que llamaríamos una colusión institucionalizada, es decir, una colusión que permiten las reglas. El convenio laboral que se firmó en el año 2016, la Asociación de Peloteros aceptó una cantidad de reglas que realmente le quitan muchos de sus derechos. Y esto obviamente es un fallo de parte de la Asociación de Peloteros, cuyo jefe en este momento, Tony Clark, que es un exjugador, decimos desde ya que es un señor que no está preparado para este tipo de batallas. Este tipo de batallas es una batalla legal, una batalla gerencial, una batalla de negocios, y si él no sabe de eso, él es un ex pelotero, él no necesariamente tiene buena preparación en términos de gerencia, de negocios, de leyes. Y precisamente como él no está bien educado en esas áreas, el contrato que firmó, el convenio laboral que firmó, desfavorece muchísimo a los peloteros. Por eso es que vimos aquella cláusula que obliga a los jugadores extranjeros a tener al menos 25 años y 6 años de servicio
en sus equipos para poder declararse agente libre internacional. Y si no cumple con esos requisitos, pues hay que contratarlo como un jugador, firmarlo como un jugador amateur. Y se va a ver obligado a disputar al menos 6 temporadas con el equipo que lo firme antes de poder convertirse en agente libre y además ganar salario mínimo. Y eso fue lo que le pasó al japonés Shohei Ohtani la temporada pasada cuando decidió firmar con los Angelinos de Los Ángeles por salario mínimo. Muchos analistas estadounidenses decían que el equipo que lo firmase iba a tener que pagar por lo menos $200 millones para poder contratarlo debido al talento y los números que traía de Japón, pero como tenía menos de 25 años, las nuevas reglas del convenio laboral lo obligaron a firmar por salario mínimo bueno, él decidió firmar con los Angelinos de Los Ángeles, pero repetimos, tuvo que firmar por salario mínimo porque esas son las nuevas reglas del convenio laboral. De manera que estos nuevos, esas varias cláusulas que fueron incluidas en el convenio laboral del año 2016, que los equipos, los dueños de grandes ligas pensaron muy bien qué eran y la asociación de peloteros pues simplemente no entendió lo que estaba haciendo. Esas nuevas reglas que están incluidas en el convenio laboral le permiten a las grandes ligas, a los dueños de los equipos, hacer colusión para manipular el mercado. Por eso es que lo llamamos una colusión institucionalizada, porque es una colusión que permiten las reglas. Es una colusión distinta a la que vimos en los años 80. Es simplemente una colusión que los equipos se están aprovechando de las reglas que fueron aprobadas en el convenio laboral para manipular el mercado. Pero no cabe duda que hay colusión porque están manipulando el mercado. Eso de que un pelotero que tiene semanas sin recibir ofertas, un agente libre que tiene semanas sin recibir ofertas y de pronto recibe la misma oferta de 4 equipos distintos el mismo día, obviamente estamos hablando de colusión. Hay un acuerdo para manipular el mercado y para no pagarle a los agentes libres el dinero que ellos se merecen. De manera que eso es algo que está claro y que estaremos pendientes que va a ocurrir en los próximos años porque obviamente, como dice nuestro amigo Arturo Marcano, lo explicó muy bien en el episodio más reciente de su fabuloso podcast Endorfinas. Él explica que la única táctica que tienen la Asociación de Peloteros en este momento para tratar de resolver el problema es ir a la huelga. Porque tal como están las reglas, si ellos las respetan y las tienen que respetar porque no tienen más remedio, los equipos de grandes ligas son los que están ganando. Mientras que si van a la huelga, los dueños de los equipos dejan de ganar dinero. Y una vez que uno les toca ese botón, digamos, en el que no ganan dinero, entonces ellos sí tienen que moverse y hacer algo para tratar de complacer a los jugadores. De manera que iremos a una huelga en el futuro. Eso parece ser inevitable porque no hay manera legal de cambiar las reglas que ya están aprobadas y las reglas que ya están aprobadas le están permitiendo a los equipos o a los dueños de los equipos manipular el mercado, cosa que es colusión y cosa que está prohibida en el convenio laboral. El problema es que los dueños de los equipos de grandes ligas fueron tan inteligentes en la negociación que aprobaron unas reglas que les permiten a ellos hacer eso, pero igual sigue siendo colusión y está prohibido y eso debería modificarse. Pero hablemos ahora del caso de Japón para que entiendan cuál es la comparación que queríamos hacer. En Japón existe una colusión y ha existido por muchísimos años y se trata en el caso japonés de un acuerdo no escrito entre los dueños de equipos para implantar un tope salarial. Es decir, por muchísimos años, estamos hablando de 20, 25 años, lo máximo que se le ha pagado a un pelotero en Japón por temporada son alrededor de $6 millones. 650 millones de yenes, que al cambio son como $6 millones. Eso es lo máximo que jamás se le ha pagado a un pelotero en Japón en los últimos 25 años y es algo que no ha cambiado. Es decir, dependiendo de la forma en la que estén los jugadores, se les puede bajar el sueldo, se les puede subir, pero nunca se les paga más de eso. Y eso ha sido constante, repetimos, por los últimos al menos 25 años en Japón. Y eso obviamente es injusto para los peloteros porque no están ganando el dinero que realmente podrían estar ganando de acuerdo a su talento y a sus resultados sobre el terreno. Sin embargo, la diferencia entre lo que ocurre en Japón, bueno, primero que es democrático, ocurre para todo el mundo, de manera que es básicamente como trabajar con un tope salarial que no es lo ideal, pero al mismo tiempo garantiza de alguna manera la estabilidad del negocio, cosa que tampoco es mala.
Porque claro, en las grandes ligas el gran problema o el gran miedo de los dueños de grandes ligas, y en ese sentido tienen razón, es que, los salarios se les escapan de la mano, que se vean ahorcados en un momento, se vean atrapados en un sistema en el que si no pagan mucho más dinero del que deberían, entonces no pueden funcionar. Y obviamente eso es lo que están tratando de controlar, cosa que es entendible. Lo discutible es cómo lo están haciendo, pero es entendible que quieran controlar eso. Pues en Japón, al menos por los últimos 25 años, eso ya ha estado bajo control. Existe un acuerdo no escrito entre los dueños de equipos para no pagar más de cierto salario a los jugadores, para tener un tope salarial, repetimos, no escrito, pero que todos los equipos respetan. Ahora, la gran diferencia y el gran problema que se está viendo ahora en las grandes ligas es que vimos una tabla en estos días explicando el hecho. Hace como 10 años, 15 años en las grandes ligas, los equipos ganaban más dinero, pero los jugadores ganaban más dinero también. Es decir, ambas cifras subían básicamente al mismo ritmo. La diferencia entre lo que ganaban los equipos, los dueños de los equipos y los jugadores como tal, esa diferencia se mantenía estable. Ambas partes iban subiendo, iban aumentando su salario, iban aumentando sus ganancias, pero la diferencia entre ambas se mantenía más o menos estable. Ahora, a partir del año 2012, más o menos, esa diferencia ha empezado a aumentar. Los dueños de los equipos cada vez ganan más dinero y los jugadores de los equipos pues están estancados. No han ganado más dinero del que han estado ganando los últimos años, y ahí es donde está el problema. Estamos viendo un sistema en el que las compañías, en este caso los equipos, ganan cada vez más dinero, pero los jugadores no. Ese éxito no se está reflejando en el salario de los jugadores, que siguen ganando lo mismo que ganaban antes, y eso sí es injusto. En el caso de Japón, por ejemplo, los equipos japoneses, lo hemos explicado varias veces, solamente 3 de ellos generan ganancias. Y no casualmente, esos 3 equipos son los que mejores salarios pagan, porque son los que tienen más dinero. Los otros 9 equipos de la NPB generan pérdidas cada año. No son pérdidas millonarias, quizás son pérdidas modestas, pero son pérdidas al fin y al cabo, de manera que la diferencia entre lo que ganan los equipos y lo que ganan los jugadores se mantiene siempre igual. Realmente no hay ninguna diferencia. No puede decir que los equipos estén haciendo trampa para ganar más dinero ellos y no compartir ese dinero con los jugadores. Ambos bandos se mantienen al mismo nivel, mientras que en las grandes ligas eso está cambiando. En el año 1991, más o menos, a principios de los 90, tanto las grandes ligas como la NPB, ambas ligas generaban la misma cantidad de dinero, generaban alrededor de $1.000 millones al año en ganancias. Desde entonces, las grandes ligas han llegado el año pasado a llegar a los $10.000 millones al año en términos de ganancias, mientras que la NPB todavía se mantiene en este momento será como 1.3, es decir, 1.300 millones al año en términos de ganancia. De manera que, digamos, esa es la razón por la cual esa colusión realmente no molesta mucho en Japón, porque tener ese tope salarial, cuando los equipos se mantienen ganando más o menos lo mismo cada año, pues la situación no cambia y la remuneración que reciben los jugadores es acorde con lo que están ganando los equipos, y eso es algo aceptable. Lo que no es aceptable es que en las grandes ligas, lo que está ocurriendo en las grandes ligas, que vemos los equipos cada vez ganando más y más y más dinero, mientras que los jugadores siguen estancados, y en este caso vemos que ya hay como 100 de ellos que son agentes libres y todavía nadie los ha contratado. Ese es realmente el problema que existe en las grandes ligas y que sin duda hay que atacar. Sin duda, ya sea a través de una huelga, sea a través de cualquier otra cosa, hay que atacarlo, porque es injusto que mientras los equipos ganan cada vez más dinero, los jugadores no estén recibiendo una compensación justa por el trabajo que están haciendo, y al final de cuentas la gente paga para ver a los jugadores, no para ver a los dueños de los equipos. De manera que eso es lo que hay que ver, y eso es lo que queríamos explicar, la diferencia entre la colusión en las grandes ligas y la colusión en Japón, que sí existe, pero repetimos, es como acorde al sistema, es decir, permite que el sistema se mantenga estable, y al final de cuentas pues los jugadores están recibiendo una remuneración apropiada con respecto al trabajo que están haciendo, y eso es algo que no se está viendo en las grandes ligas en este momento. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana.
監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしままして。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros distintos seguidores a través de las redes sociales. Comencemos con Ginoblis vía Twitter. Nos dice, los Sultanes de Monterrey anunciaron a Sho Aranami de las Estrellas de DeNA y con él ya es el tercer japonés que estará esta temporada en la Liga Mexicana. En Japón, ¿qué tanto siguen a sus jugadores y que salen a jugar al extranjero pero que no van a las grandes ligas? Buena pregunta, Ginoblis. Por lo general, los medios japoneses sí siguen a los japoneses que están fuera de Japón y no están en las grandes ligas. Lo vimos con Tomo Tosaka en el invierno de 2017-2018 cuando jugaba con los Yaquis de Ciudad Obregón. Le hicieron una cobertura decente. Cuando Yoshitomo Tsutsugo fue hace como 2 años o 3 años a jugar invierno con los Leones del Escogido en la Liga Dominicana, también hubo cobertura en ese momento. En este invierno que acaba de pasar, Shota Imanaga, las Estrellas de DeNA, fue a lanzar en la Liga Australiana y le hicieron seguimiento también a todo lo que hizo por allá. De manera que puede que no sea un seguimiento extenso, puede que no sea las manadas de reporteros que vemos persiguiendo a los japoneses que están en las grandes ligas a cualquier sitio donde van, pero de pronto un par de reporteros puede que se aparezcan, puede que tomen fotos, que graben videos, etcétera, que sigan a los jugadores en esas ligas, y lo más probable, especialmente cuando hay 3 japoneses, es que veamos a la prensa japonesa siguiendo a Sho Aranami, a Yasutomo Kubo y a Yuka Tayama y lo que hagan este año en Japón. Estaremos pendientes de eso. Jordi vía Twitter dice, Go Carps. Prometo estar más enganchado que nunca, a ver si puedo ver los partidos por algún streaming o YouTube Live. Pues gracias por el comentario, Jordi. Estaremos todos muy pendientes de lo que ocurra con la liga japonesa este año y con los latinos que están en Japón. Alfredo Guzmán vía Twitter nos pregunta, ¿Lucho Jiménez firmó con algún equipo? Sí, Alfredo. Luis Jiménez firmó un contrato de liga menor con las Águilas de Rakuten. Va a estar en el programa de desarrollo de jugadores esta temporada. Aunque en cualquier momento el equipo lo puede promover y darle un contrato de liga mayor, y solo entonces él podrá debutar en la máxima categoría de la NPB, pero no hasta que eso ocurra. César Sánchez vía Twitter nos dice, basado en su potencial y la gran campaña que tuvo el año pasado, el puesto de Xavier Batista debería estar garantizado como jugador. Es un jugador que fácilmente en 400 turnos te garantiza 30 o 40 jonrones. El año pasado sacó 26. En un abrir y cerrar de ojos, su talento es para jugar todos los días. Gracias, César, por el comentario. Pues obviamente no depende de él, y el manager de Hiroshima, obviamente Batista no es la única opción que tiene. Él tiene otros jugadores también, de buena calidad también en el equipo. Estamos de acuerdo con que Batista debería ser titular esta temporada porque tiene el talento como para hacerlo. Pero, por ejemplo, su promedio no fue tan bueno el año pasado, es algo en lo que tienen que trabajar. Debido a eso, el manager podría darle la oportunidad a otros jugadores también. Y de cualquier forma lo vamos a ver jugar regularmente. Quizás no sea titular de jugar todos los días, pero de pronto va a ser un jugador que ve acción, digamos, en 4 de cada 6 partidos o algo así, como lo hizo el año pasado. De manera que Batista debería estar ahí entre los titulares este año con Hiroshima. Pablo91 vía Twitter dice, ¿sabes si Estefan Romero y Efraín Navarro estarán disponibles para jugar con México en los juegos de exhibición en marzo contra Japón? Estefan Romero no lo sabemos, pero Efraín Navarro, Efraín Navarro tampoco, no. Hasta donde sabemos no, ninguno de los dos han sido seleccionados. Los que sí fueron seleccionados son Cristian Villanueva y Joey Meneses, pero Estefan Romero y Efraín Navarro no hemos escuchado nada de ellos, de manera que suponemos que no están disponibles para jugar esos juegos de exhibición. La cuenta Hanshin Tigers English News vía Twitter nos dice, mi punto de vista no es que no tenga fe en Marte, el Jeffrey Martel dominicano, pero sino en la dirección en la que se mueve el equipo. Los jugadores importados no deben jugar el rol ni tener la expectativa de ser los salvadores del equipo. Si a Martel le va bien, pues muy bien, pero inmediatamente colocar todas las esperanzas del club sobre sus hombros es algo injusto. Gracias por el comentario, estamos de acuerdo. Este es algo uno de los problemas que tienen algunos de los equipos en Japón, es que ellos contratan a los jugadores extranjeros
colocando todas sus esperanzas en lo que haga ese jugador extranjero en particular. Y si le va mal, entonces le echan la culpa a ese jugador de todo lo malo que está pasando en la temporada sin tomar en cuenta lo que están haciendo otros jugadores japoneses. Y estamos de acuerdo, pues es injusto que toda la presión esté sobre un solo jugador cuando debería estar sobre el equipo completo. Armando Moreno vía Twitter dice, de acuerdo, los nombres conocidos no aparecen, pero ahí sin duda será interesante. Esto es un comentario en relación al roster de Japón para los juegos amistosos contra México. Pues estamos de acuerdo, son novatos de calidad, va a ser un buen equipo y la serie promete ser muy buena y muy interesante. Luis Vargas a través de Facebook dice, en el último podcast me respondió que el contrato de Cristian Villanueva es por 1 año. Me sorprende la noticia, Japón está lejos de San Diego y Guadalajara para contratarle solo por 1 año. Bueno, Luis, esto tiene que ver con el cuento de que la mayoría de los jugadores extranjeros que van a Japón son contratados por 1 año nada más, porque hay que ver qué tal les va primero antes de poder invertir más dinero en ellos, porque no hay garantía alguna de que les vaya a ir bien. En el caso de Cristian Villanueva tuvieron que pagarle $2 millones, si mal no recordamos, incluyendo el bono por firmar, por una temporada, y el equipo no puede apresurarse a firmarlo por $4 o $6 millones por 2 o 3 años sin saber qué tal le va a ir. Es decir, lo contratan primero por 1 año para comprobar que se adapta a la liga, que le va bien, y si le va bien, entonces por lo general le extienden muy rápido el contrato y les pagan incluso mejor dinero, de manera que siempre y cuando Villanueva le vaya bien este año, lo van a renovar por 1 o 2 años más y ahí seguramente le pagan o le van a pagar más dinero. Jesse Esteves vía Facebook dice, una pregunta, ¿ese juego se puede descargar en iPhone y si dentro del juego cuenta con imágenes del Clásico Mundial? Estamos hablando del juego Pro Yaku Spirits, es un juego de video que es el equivalente al MLB The Show de las Grandes Ligas. Es un juego de video en el que figuran todos los jugadores de la NPB en Japón. Jesse, lamentablemente no tenemos idea, no sabemos si el juego se puede descargar en iPhone o no. Ahora sí te podemos decir que lo más probable es que no haya imágenes del Clásico Mundial en ese juego porque es un juego que se limita solamente a la liga japonesa, no tiene que ver con el Clásico Mundial. Seguramente habría que comprar derechos del Clásico Mundial y del resto de los equipos y eso pues se convierte en algo muy complicado para poder hacer un juego de video. Sandro Mercado vía Facebook dice, ¿será la cara del Premier 12? Esto es en relación a caramba, un jugador que en este momento no recordamos cuál va a ser, pero de cualquier forma no creemos que sea solamente un jugador el que sea la cara del Premier 12. Serán los equipos en general y los equipos que lleven a sus mejores jugadores. Edgardo Cruz vía Facebook dice, lástima, creo que sí habría estado muy bien que se dieran con lo mejor ambos equipos. Estamos hablando también de la serie de juegos amistosos entre México y Japón. Estamos de acuerdo, lástima que no se vean a los mejores jugadores en ambos conjuntos, pero repetimos, igual nos parece que va a ser una serie bien interesante y además los equipos tienen, a pesar de todo, tienen jugadores de buena calidad en sus rosters. Mike Croce vía Facebook dice, queríamos preguntar si el Tokyo Dome será remodelado para los Juegos Olímpicos de 2020. No, Mike, no hemos leído nada acerca de la remodelación del Tokyo Dome porque no va a ser sede del béisbol de los Juegos Olímpicos 2020. La sede del béisbol de los Juegos Olímpicos 2020 va a ser el estadio de Yokohama, que es el estadio de las Estrellas de Arena, que sí está siendo remodelado para esos juegos. Jeffrey09 en Instagram nos pregunta, ¿cómo se llama la Liga Menor de Japón? Pues básicamente son 2 ligas, una llamada Liga Occidental y otra llamada Liga Oriental. Y eso es básicamente una segunda división, es decir, cada equipo de la NPB tiene un conjunto menor y ese equipo menor participa en esas 2 ligas. Es como una segunda división de fútbol. Finalmente, Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos pregunta o nos dice, acabo de salir de las ondas, escuché su podcast y tuve 2 sorpresas. Primero, mi tocayo Kenny Vargas y al finalizar el mismo, el tapatío Cristian Villanueva, me sorprendió la expresión mesa servida para convertirse en estrellas. En el picheo, servir la mesa es allanar el camino al closer para que éste pueda salvar el juego. Podría ser también, al ser estos 2 bateadores tercero y cuarto en el line-up, llenar las bases anteriores al bate y así servirle la mesa.
No, Luis, perdona por la confusión. Realmente cuando hablamos de mesa servida para que se conviertan en estrellas, nos referimos a que todas las condiciones están dadas para que los dos triunfen. Lo único que tienen que hacer es hacer su parte, que es batear, conectar jonrones, empujar carreras. Pero siempre y cuando lo hagan, todo lo demás ya está listo. Los equipos les están garantizando la titularidad, los están esperando para que jueguen con ellos, están emocionados acerca de lo que estos dos jugadores puedan hacer en esos respectivos equipos, de manera que ellos todo lo que necesitan hacer es batear. Batear jonrones, empujar carreras y se van a convertir en superestrellas en Japón. Hay muchos jugadores a los que contratan que ni siquiera tienen la titularidad asegurada y es mucho más trabajoso para ellos porque tienen que demostrar lo que pueden hacer, tienen que ganarse la confianza del manager, tienen que empezar a jugar todos los días y después mantenerse jugando todos los días para poder triunfar. En el caso de Vargas y Villanueva, todo eso ya está garantizado. Les están garantizando la titularidad, les están garantizando un puesto en el equipo, les están garantizando que van a jugar todos los días. Lo único que les falta hacer es batear. Por eso es que decimos que tienen la mesa servida, es decir, tienen todas las condiciones están dadas para que ambos puedan convertirse en estrellas en la NPB este año. Hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos en este caso con la canción de ánimo de otro de los jugadores latinos de la NPB, en este caso del venezolano José Celestino López. Muchísimas gracias una vez por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de José Celestino López.